en el chat, cualquier cosa, ahorita vamos a poner la clase. Solo permítame un segundito. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Pues ya empezamos con los géneros bacterianos. Voy a grabar la clase. Ustedes también pueden grabar en su pantalla, ¿verdad? La grabación no se los voy a compartir, pero ustedes pueden grabar. Eso no hay ningún problema. Les voy a pasar la presentación y todo lo que vayamos viendo, ¿verdad? Pero en sí esta grabación, no, esta la voy a dejar como para archivo ahí de que uno está haciendo las clases sincrónicas, pero ustedes pueden grabar su pantalla, ¿verdad? Miren, si hay dudas, si ustedes quieren participar, por favor, abren su micrófono. No hay necesidad de que levanten la mano, pueden abrir inmediatamente su micrófono, porque las manos creo que cuando empiece a presentar no las voy a ver, pero siempre está Leslie apoyándome para solventar cualquier duda, ¿verdad? Espero que les haya ido bien en su corto. Y si no hay dudas, pues vamos a comenzar. Solo voy a abrir la cámara para que nos miremos. Bueno, espero que estén muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con este tema de Staphylococcus streptococcus y mastitis. Ahorita vamos a iniciar con el tema de mastitis y pues ya vamos a ir ahondando un poco más en los géneros bacterianos. Bueno, ustedes me dicen si se ve bien la pantalla, porque ahorita ya no los miro. Leslie, ¿usted me puede apoyar en eso? Sí, se ve bien, doctora. Ok. Sí, doctora. Gracias. Bueno, vean, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 2 días de clase. Vamos a tener sincrónica hoy y mañana. Vamos a hacer una guía de estudio que ustedes la van a trabajar de forma asincrónica, ¿verdad? En grupos, que yo creo que todavía no tenemos grupos, ¿verdad, Leslie? No, todavía no. Solo Todavía no. estoy esperando los resultados de la retrasada como tal y ya les subo sus módulos y empiezan a hacer grupos. Ok, entonces en la plataforma tienen las instrucciones. Yo les había puesto fecha de entrega de esta guía para el día viernes. Entonces lo vamos a posponer para la otra semana para que ya tengamos los grupos pues correctos y ustedes lo entreguen sin ningún problema. Y ya tengamos nosotros también en la plataforma pues los grupos de A y B, ¿verdad? Y vean, vamos a hacer un examen corto de forma presencial de estas 2 clases el día jueves cuando ustedes lleguen a hacer su laboratorio. Pero no todas las clases van a ser con examen corto presencial, pero en esta sí, por la cuestión de los horarios, ¿verdad? Porque me quedaron, el día de mañana me quedan 2 horas pegadas, entonces no les puedo hacer un examen corto con tan poco tiempo. Entonces por eso lo vamos a hacer de forma presencial el día jueves. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la mastitis. Iniciamos con mastitis porque muchos de los agentes etiológicos bacterianos relacionados con la mastitis de los bovinos, pues son géneros de estafilococos y estreptococos, ¿verdad? Vamos a empezar hablando del concepto, ¿verdad? Es la inflamación del parénquima de la glándula mamaria y se caracteriza por variedad de cambios físicos y químicos. ¿En dónde o cómo nos damos cuenta de esos cambios físicos y químicos? Por la leche o por el tejido glandular, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que una mastitis puede ser una mastitis subclínica, que es en donde vamos a ver que no hay una sintomatología clínica como tal,
pero puede haber un aumento del número de células somáticas, ¿verdad? Ese número de células somáticas va relacionado con las células de inflamación. Entonces pueden haber cambios patológicos que los podemos ver cuando hacemos un examen clínico, pero la mastitis también puede ser subclínica, ¿verdad? Algunos de esos cambios importantes incluyen la decoloración de la leche, presencia de coágulos, presencia de grandes cantidades de leucocitos, ¿verdad? La mastitis puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser clínica o subclínica, y algo que va asociado al tema de la mastitis es cuando ustedes ya vayan a trabajar en las empresas, se van a dar cuenta que tener animales con mastitis tiene un alto impacto económico. Entonces también es una enfermedad importante en ese sentido porque pues causa pérdidas económicas en las producciones. Aquí nos vamos a detener un poquito más hablando de la etiología, ¿verdad? La mastitis como tal, recuerden que en el tema de la salud de la ubre pueden haber muchos factores, ¿verdad? Aquí estamos hablando básicamente de bacterias, pero también pueden haber especies de hongos y de levaduras que pueden afectar a la glándula mamaria como tal. Los patógenos o los agentes etiológicos que pueden causar mastitis se clasifican, en patógenos, en ambientales y algunos oportunistas. En verdad, vamos a hablar un poquito de los agentes patógenos como tal, ¿verdad? Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis, algunos micoplasmas, oportunistas de la piel como Staphylococcus coagulasa negativo. Estos son importantes básicamente cuando se da un ordeño mecánico, ¿verdad? Estos Staphylococcus coagulasa negativo son, vamos a ver más adelante de los factores de virulencia, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan de microbiología 1 que la coagulasa es una enzima que causa ciertas actividades sobre las células, ¿verdad? Sin embargo, estos coagulasa negativo, cuando hablamos de coagulasa negativo, quiere decir que no tienen la enzima coagulasa. Sin embargo, han habido ya artículos científicos en donde se relaciona estos estafilococos coagulasa negativos con presencia de mastitis, ¿verdad? Quiere decir que le están causando daño a la glándula mamaria. Dentro de agentes ambientales, pues pueden haber muchos: Streptococcus suberis, Streptococcus dysgalactiae, Echinus, coliformes ambientales como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Arcanobacterium, Actinomyces, Corynebacterium. ¿Por qué es importante que tomemos en cuenta estos agentes ambientales? Porque vamos a ver más adelante que parte de la patogenia de la mastitis es cuando los agentes bacterianos ingresan al canal mamario, ¿verdad? A través de todos los componentes, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Ya sean las ordeñadoras mecánicas, las manos del ordeñador, pero ese componente ambiental en lecherías en donde el ambiente es muy sucio, con heces fecales, con agua estancada, con animales que vienen del campo y están muy sucios, puede ser un factor importante en que las vacas presenten una prevalencia mayor de mastitis, ¿verdad? Y no necesariamente una mastitis clínica, sino que pueden mantener mastitis subclínica. ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí. Todo bien, doctor. Bueno, ok. La patogenia, pues recordémonos un poquito de las clases de microbiología 1, ¿verdad? Recordémonos de la fisiología bacteriana cuando veíamos cuál es el ambiente ideal para que las bacterias puedan crecer, puedan generar sus factores de virulencia y puedan multiplicarse. Recordemos que los tejidos tienen ambientes adecuados, una temperatura adecuada, nutrientes específicamente, ¿verdad? Por donde las bacterias van a lograr localizarse, colonizar
multiplicarse y también generar los procesos de virulencia, creando ya una sintomatología clínica, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre y asociemos estos factores que están propiamente en el tejido o en los órganos. Ahorita en microbiología 2 vamos a ver muchísimos microorganismos causantes de enfermedades y es importante que relacionemos esos componentes, ¿verdad? ¿Cuál es la tensión de oxígeno de la ubre y cuál es la tensión de oxígeno, por ejemplo, del estafilococos o del streptococos? ¿Por qué puede crecer un estafilococos y un streptococos? ¿Y por qué porque puede permanecer viable en el tejido mamario, ¿verdad? Recordemos esas condiciones que las vamos a ir viendo más adelante también. En sí, pues hay una colonización, hay una localización, perdón, este es un video, lo vamos a ver más adelante. Hay un aumento de bacterias, ya sea por las diferentes fuentes de contaminación, ¿verdad? Que ya vimos que puede ser las manos del ordeñador, puede ser el ambiente, puede ser el equipo, etcétera, puede ser el mismo proceso en donde va a haber una contaminación bacteriana hacia el canal mamario y se puede dar un proceso de inflamación, ¿verdad? Va a haber mayor número de neutrófilos y de células inflamatorias a causa de la presencia de estas bacterias patógenas, ¿verdad? Entonces, este aumento de células de defensa inespecíficas como neutrófilos y macrófagos, pues es a lo que les vamos a llamar células somáticas y que viene un poquito con este video. Ustedes me cuentan si logran oírlo y si no se escucha, pues lo vamos a pasar y ya lo tienen ustedes disponible en la UV. ¿Se escucha? No, No, no se escucha. No se escucha. Ok, entonces pues lo vamos a dejar aquí y porque no me voy a poner ahorita a mover cosas aquí en la computadora y ustedes lo ven en su casa, ya está en la UV, ¿verdad? Aquí nos explica un poquito el video. Bueno, si quieren se los pongo acá. Nos habla un poquito del ingreso de las bacterias a la glándula, ¿verdad? Y habla un poquito de la colonización, ¿verdad? De los canales. Y en este momento se genera una inflamación, una infección. Estos son los leucocitos, neutrófilos. ¿No? Aquí hay una respuesta inespecífica de del organismo animal, ¿verdad? Donde hay mayor número de leucocitos, ¿verdad? Aquí se da una respuesta inespecífica de fagocitosis de las células, las bacterias, y se generan todos los procesos de la fagocitosis, ¿verdad? Para que haya una destrucción de las células como tal, ¿verdad? Y en este momento, aquí, el conjunto de las bacterias con los leucocitos es lo que se va a conocer como células somáticas y es lo que se va a detectar, ¿verdad? En los distintos métodos de diagnóstico para saber cómo está el estado de la vaca, ¿verdad? En relación a la mastitis. Ok, entonces se los dejo hasta acá, lo siguen viendo ustedes y vamos a continuar con lo siguiente. Bueno, lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Los factores de riesgo, vean, si ustedes ven esta fotografía, pues no es una sala de ordeño ni un ambiente limpio, ¿verdad? Las salas de ordeño
deben de estar limpias, deben de pasar por un proceso de limpieza diaria antes y después del ordeño para que no se acumule suciedad y por ende esas bacterias que pueden ser ambientales puedan causar el daño a los animales. Entonces, dentro de los factores de riesgo, pues está la limpieza del área del ordeño, la higiene de los ordeñadores, que es algo importante y es algo complicado en las salas de ordeño, tener la educación para las personas, ¿verdad? Que no haya un sellado del pezón adecuado o que haya equipo o material contaminado. Entonces, parte de todo esto, si ustedes van a trabajar en esas áreas, van a ver que mucho de lo que vimos de inocuidad en microbiología 1 se aplica a esto, ¿verdad? Para que no haya una alta prevalencia o una prevalencia de mastitis en una explotación pecuaria, pues tenemos que aplicar ciertos procedimientos y medidas de limpieza antes y después, ¿verdad? Entonces, estos ya son procesos específicos de limpieza. ¿Qué pasa con las explotaciones, verdad? En el campo, yo no sé si todos ustedes lo han visto o lo han hecho, se hace la prueba de California Mastitis Test, ¿verdad? Eso ya es una prueba de rutina en campo. Cuando las vacas entran al proceso del ordeño, de forma rutinaria se hace la prueba de mastitis de California Mastitis Test e indica esta prueba si la vaca tiene algún grado de mastitis subclínica, ¿verdad? Esta prueba básicamente nos va a dar la certeza de que las vacas que se están ordeñando no van a presentar mastitis clínica, ¿verdad? Puede dar algún tipo de trazas o de números o de grados relacionados con las células somáticas que están presentes en la ubre, pero nos da el punto de partida para tomar decisiones y saber si estamos ante un caso de una mastitis clínica, ¿verdad? Que la mastitis clínica pues ya presenta otra sintomatología, presenta una ubre inflamada, se siente el calor, la piel caliente, hay dolor al ordeñar, disminuye la producción de leche, la leche ya no va a tener las características organolépticas adecuadas, ¿verdad? Puede ser una leche con grumos como las que vemos aquí y todo esto indica que se debe hacer otro tipo de diagnóstico, ¿verdad? Ya cuando encontramos una mastitis clínica, lo ideal es hacer una toma de muestra de forma aséptica y hacer un análisis bacteriológico, un cultivo microbiológico o un cultivo de hongos o de levaduras, como ya vimos que también pueden ser agentes etiológicos, para dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? ¿Qué pasa en el campo? Normalmente este paso de toma de muestra y análisis bacteriológico muchas veces no se realiza, ¿verdad? Y parte de lo que nosotras, o especialmente yo, pues les voy a hablar durante el curso es reforzar mucho esa toma de muestra y ese análisis bacteriológico, no porque trabajemos en un laboratorio de microbiología, sino que estamos frente a una era de superbacterias, una era de resistencia a los antimicrobianos importantes y es parte de nuestra obligación formarlos a ustedes para que hagan uso de esos diagnósticos microbiológicos adecuados para poder aplicar antibióticos adecuados, ¿verdad? No utilizar antibióticos generales, porque las bacterias es una realidad, la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Y si ese recurso de medicamentos se va agotando, pues cuando haya unas bacterias, superbacterias como las que ya hay y que sean muy, muy resistentes a los antibióticos, pues nos va a costar mucho la recuperación de tal vez de enfermedades muy simples, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a hablar en las clases de microbiología 2 acerca de la toma de muestra y del análisis bacteriológico, ¿verdad? Que no vamos a hablar de microbiología 2 en tratamiento, ¿verdad? Ustedes si hacen la lectura de los libros van a ver que hay un tratamiento como tal. Yo eso nunca lo voy a preguntar en un examen corto o en un parcial porque no es pertinente al curso, ¿verdad? Una vez se los digo,
que yo pues no voy a preguntar tratamientos, ¿verdad? Tampoco los voy a dar en clase. Eso ustedes ya lo ven en otros cursos como farmacología. Entonces vamos otra vez al diagnóstico. Entonces vimos que con la prueba de California Mastitis Test podemos determinar una mastitis subclínica, pero también hay otro tipo de pruebas, como es el conteo total de células somáticas, que se hace de forma directa. Está el de la California Mastitis Test, que ya hablamos. Está el test de Wisconsin Mastitis, el conteo de células somáticas de leche en tanque, el conteo diferencial de células somáticas. Todos estos métodos, pues los vamos a ver con más detenimiento en la práctica, ¿verdad? Vamos a ver alguno de ellos en los videos. No los vamos a hacer de forma presencial porque es muy difícil, ¿verdad? En 2 horas no podemos ir a la granja, antes lo hacíamos, ahora ya no lo podemos hacer, pero sí se les da, ¿verdad? Para que ustedes vean que hay más pruebas además de la CMT. Cuando se determina que hay una mastitis clínica, regresamos a esto, ¿verdad? Tenemos que hacer un conteo de bacterias aerobias mesófilas y un aislamiento de bacterias patógenas, ¿verdad? O de las bacterias causantes de la mastitis, ¿verdad? Aunque sean bacterias ambientales u oportunistas, tenemos que hacer ese aislamiento e idealmente confirmarlo por pruebas moleculares como PCR, ¿verdad? Este último punto de diagnóstico, pues ya se queda un poco más en el, que ya no es tan frecuente, ¿verdad? Pero debería de hacerse una confirmación con PCR. Pues aquí vemos un poco del procedimiento, realmente es un procedimiento muy fácil, esto como les digo se hace de forma rutinaria a la hora del ordeño. Se va a tomar una muestra de cada cuarto de la ubre en esta paleta, ¿verdad? Que tiene 4 espacios y que cada uno de ellos representa a un cuarto de la ubre, ¿verdad? Se agrega la misma cantidad de reactivo que la cantidad de la leche, se despunta, ¿verdad? No se toman los primeros chorros de la leche, se despunta, se toman los siguientes, se agrega el reactivo, ¿verdad? Que es un azul púrpura de bromocresol, se homogeniza por unos minutos y ya se ven los resultados, ¿verdad? Un resultado negativo es donde no hay ningún tipo de gelificación. Cuando vemos trazas, lo vamos a ver así. Un grado 1, ya la gel se va volviendo mucho más espesa. Y un grado 3, así, ¿verdad? Mucho más espesa. Y una mastitis clínica ya se observan con grumos. Esto va relacionado con el número de células somáticas equivalentes al cuarto que se está analizando, ¿verdad? Estos números de células somáticas a veces varían de texto a texto. Esto es lo que yo les doy en teoría. Puede ser que lo que la doctora Jacqueline les dé en la práctica pueda variar, ¿verdad? Entonces, solo tomar en cuenta eso, ¿verdad? Cuando es un resultado negativo, quiere decir que hay un número menor de 200.000 células por ml. Cuando es traza, es de 200.000 a 500.000. En grado 1, pues ya la leche se va a observar viscosa y ya tenemos un mucho mayor número de células somáticas, así como en grado 3, ¿verdad? Aquí ya son más de 5 millones de células por ml y ya es evidente que hay que hacer un diagnóstico específico de aislamiento bacteriano. No vamos a ver estos videos, estos se los voy a dejar también en la UV para que ustedes lo vean. Y en sí, ¿verdad? El diagnóstico ya de una mastitis bovina clínica, no subclínica, requiere de ciertos pasos, como la toma de muestra de forma aséptica, descartando los primeros chorros de leche, limpiando y lavando y secando muy bien la ubre antes de hacer la toma de muestra. Si ustedes ven aquí el dibujito, pues tiene unos guantes, utilizando material. Este tubo, pues no es el ideal, ¿verdad? Lo ideal es tener un recipiente más grande, ¿verdad? Que donde quepan más o menos unos 100 ml de la leche. Descartamos los primeros chorros de leche y así tomamos la muestra, ¿verdad? La muestra, ya saben ustedes que hay que identificarla correctamente, que creo que es lo que han visto ahorita en estas 2 clases.
y se da toda la marcha bacteriológica, ¿verdad? Cuando ya llega al laboratorio, que debe de ser de una forma rápida, ¿verdad? Con temperatura controlada, para que no haya una pérdida de los patógenos, ¿verdad? Para que los patógenos no se mueran o no sobrecrezcan, pues ya se siembran en cultivos en medios de cultivo enriquecidos, ¿verdad? Como un agar sangre. Luego de eso, ya se siembran en medios de cultivo selectivos, se realizan las bioquímicas y normalmente en una marcha bacteriológica como la que vamos a trabajar nosotros en el laboratorio, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, con estas pruebas bioquímicas podemos llegar a un diagnóstico de género y especie bacteriana, ¿verdad? Normalmente nos quedamos hasta acá y ya con este resultado hacemos el antibiograma, ¿verdad? Eso es importante siempre hacer un antibiograma utilizando los antibióticos, de preferencia que sean los antibióticos o por lo menos el mismo principio activo que esté en campo, ¿verdad? Para saber que sí va a ser efectivo contra la bacteria que se está aislando. Y este diagnóstico molecular, pues también es ideal hacerlo, pero no siempre se lleva a cabo, ¿verdad? O son los laboratorios los que lo hacen, pero existe, ¿verdad? O sea, sí hay laboratorios que dan ese servicio de PCR para dar un diagnóstico mucho más certero. Ustedes me dicen si hay dudas o si vamos bien hasta acá. Todo bien, doctora. Doctora, yo solo una duda. Sí. En el caso de la prueba de California Mastitis Test, va dando, ¿cuándo, según su criterio, se considera activo? Bueno, negativo en CMT es cuando se ve así. O sea, es que es una prueba cualitativa. Hablo con libertad, ¿verdad? Es que no los miro porque Sí, sí, estoy viendo la sí, sí. presentación, pero la voz se me hace. Bueno, es una prueba cualitativa. Un más específico para saber en relación al número de células puede ser este, ¿verdad? El conteo de células somáticas en leche. Pero cuando vemos California Mastitis Test, cuando se ve una prueba, un resultado de una prueba líquida, por así decirlo, ¿verdad? Que no hay presencia que no se ve espesa y no hay grumos, es negativo, ¿verdad? Y en relación al número de células, vea que son poco, pues, bajo el número de células, pero recuerde que siempre en la glándula mamaria, como parte de una respuesta inespecífica, van a haber neutrófilos y células de defensa, ¿verdad? La glándula mamaria no va a estar exenta de esas células de defensa, siempre van a estar. Lo que pasa es que cuando hay una infección, ese número de células de defensa aumenta, y es lo que se ve representado ya en estos otros resultados. No sé si le respondí su duda. O sea, el negativo sería, según su tabla, de 0 a 200,000 200,000. células por ml. Y por eso le digo, Listo. a veces varían, ¿verdad? Depende de la fuente. Yo esto lo tomé de un libro de mastitis, creo que no les puse la fuente, pero en el documento sí está y es lo mismo, ¿verdad? Entonces varía ese número. Pero Listo. en relación son bajo el número de células somáticas, entendiendo de que la ubre no está exenta, ¿verdad? Ni de bacterias ni de una respuesta de células inespecíficas. ¿Sí? Ok, tomar esa tabla entonces. Gracias. Bueno, libertad. ¿Alguien más? Ok. Entonces, ya como recomendaciones, yo creo que aquí ya, sí. Como recomendaciones, bueno, si ustedes se van a dedicar al área de mayores o van a trabajar en una ley, ustedes saben que bajo todo se trabaja con normativas, ¿verdad? Hay manuales de buenas prácticas de ordeño que se pueden aplicar. Hay manuales o procedimientos de limpieza y desinfección tanto para equipo personal, para ambiente. Realizar un SEO correcto del pezón. Importante esto, ¿verdad? La detección de mastitis subclínica y saber que estas vacas con mastitis subclínica no es necesario dar un tipo de medicación, ¿verdad? Se da medicación o el antibiótico propiamente
cuando ya se detecta una mastitis clínica. ¿Y qué pasa cuando se está dando este tratamiento? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Qué se hace con esa leche de las vacas que se da tratamiento con antibióticos? Se tiene que descartar hasta que se cumpla el periodo de retiro del medicamento en concreto. Así es, ¿verdad? Esa leche no se puede consumir, no se puede comercializar y debería de descartarse. Muy bien. Entonces, cuando ya se detecta esa mastitis clínica, lo ideal es ordeñar primero a las vacas sanas, ¿verdad? Y de último a estas vacas con mastitis subclínica y por último las mastitis clínica, ¿verdad? Hasta que se da el periodo, hasta que se cumple el periodo de retiro. Bueno, estos dos videos también se los voy a dejar. Ya entrando un poco más en específico sobre estafilococos, solo a qué horas terminamos la clase, creo que es a las menos 20 o a las menos 10, no me acuerdo. Usted me dice. Menos 10. Menos 10, ok. Bueno, entonces todavía nos quedan 10 minutos. Entonces, hablando ya de lleno sobre estafilococos y estreptococos, ustedes, esto no es nuevo para ustedes. Estos son los géneros como más conocidos y más fáciles de recordarse, ¿verdad? Porque lo vimos mucho en el laboratorio, ¿verdad? Vimos mucho estafilococos, vimos muchos estreptococos, vimos las coli también las vimos mucho. Entonces, de forma general, díganme 5 semejanzas, 5 características que sean semejantes entre estafilococos y estreptococos. Pueden La escribir morfología. y Leslie me va diciendo o abren su micrófono. Sí. Morfología. ¿Cómo cuál? Que son cocos, gram Ok. positivos. Ok, muy bien. ¿Ambos están en piel? Pueden estar en piel, muy bien. Ahí llevamos ¿Son 2. inmóviles? Son inmóviles ambos. Ajá, muy bien. 3. Novia. Sí, vamos a ver que van a tener ambos un metabolismo y se van a clasificar como anaerobios facultativos. Y recordemos el estrepto, que se clasifica también como microaerófilo. A ver, otra característica semejante. ¿Pueden producir hemólisis? Pueden producir hemólisis. Muy bien. En un medio de cultivo y in vitro también. Otra más. Los dos son gram positivo. Los dos son gram positivos. Muy bien. Ahora, 2 diferencias. ¿Cómo logramos diferenciar estafilococos de estreptococos? Aquí en la foto Por tienen un favor. chip. La forma en que se agrupan los cocos. Así es, muy bien, por su agrupación. Ustedes se están dando cuenta aquí, ¿verdad? Unos son en forma de racimo, otros son en cadenas. Esa es una diferencia. ¿Qué otra? Si no estoy mal, también hay una que produce pigmento. Pigmentos, no. Estos no producen pigmentos. Si me está hablando de Staphylococcus aureus, porque en el medio se ve como un color más dorado, sí, ¿verdad? Pero sí puede ser. Por sus Doctora, una diferencia podría ser que uno es en cadena y otro es en racimo. Ajá, por su agrupación. Ajá, ya lo habían dicho. Que Staphylococcus es catalasa positiva y Strepto es catalasa negativa. Así es. Esa es una diferencia importante, ¿verdad? Que lo vamos a ver en el laboratorio y lo vamos a recalcar mucho. A ver, nos faltan 2. Podría ser de que Staphylococcus es resistente al ambiente y Streptococcus es muy susceptible a desecarse. Puede ser, sí, puede ser, aunque recordémonos en la tabla de mastitis que vimos de esos patógenos ambientales, aparecen muchos streptococos, ¿verdad? Hay una También parte, tienen hemólisis diferente. sí, aunque pueden tener, ¿verdad? Sí, pueden ser, normalmente los estreptococos van a ser más patógenos, los beta-hemolíticos, pero también estafilococos puede producir beta-hemólisis, alfa-hemólisis.
A ver, ¿se recuerda que el estafilococos es halófilo? ¿Qué quería decir halófilo? Crece en ambientes con alta concentración de sodio. Ajá, de clorodio, ¿verdad? Cosa que Streptococcus no lo hace. Otra diferencia puede ser que Streptococcus necesita un medio enriquecido, ¿verdad? Es un medio, es una bacteria que demanda de muchos nutrientes, ¿verdad? Entonces siempre vamos a ver que Streptococcus necesita su crecimiento primario en un medio como agar sangre, ¿verdad? Staphylococcus también, pero Staphylococcus, por ejemplo, puede crecer en un agar manitolsal. Y de diferencias de bioquímicas, pues ya vimos catalasa, ¿verdad? La catalasa es una enzima importante que está en Staphylococcus y que no está en Streptococcus. También la coagulasa, ¿verdad? La coagulasa está en Staphylococcus, no en Streptococcus, pero dentro de los Staphylococcus hay grupos coagulasa positivo y hay grupos coagulasa negativo. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Ya con cosas, con características generales, bueno, son cocos, ¿verdad? Ambos son cocos, son gram positivos, su pared está compuesta por componentes de gram positivos, anaerobio facultativo, ¿verdad? Aunque en el laboratorio vamos a ver que su crecimiento puede ser con tensión de oxígeno 21%, también puede crecer en condiciones de anaerobiosis. Tiene una micra de diámetro, su agrupación es en racimo de uvas, catalasa positivos, ¿verdad? Esto ustedes me lo dijeron, coagulasa también, puede ser positivo o negativo, como en el caso de los oportunistas, ¿verdad? O de los Staphylococcus coagulasa negativo que están en piel de las personas que han presentado cierta importancia en la mastitis, algunas veces. Presentan cápsula, son inmóviles, son oxidasa positivos y no son formadores de esporas, ¿verdad? Ninguno de los dos. Streptococcus también. Aquí lo puse como anaerobio facultativo porque así está en el texto de su libro, pero recuerden que Streptococcus es un género que representa muy bien a los microaerófilos, ¿verdad? Ellos necesitan cierta concentración de oxígeno para que puedan crecer. Su agrupación es en cadena, son catalasa negativos, no son móviles, ¿verdad? No presentan, ¿qué estructura no presentan para que sean inmóviles? ¿Cuál es la estructura de las bacterias que hacen que se puedan mover por todos lados? Los flagelos, estos no presentan flagelo, ¿verdad? Presentan cápsulas, sí, y no forman esporas. A ver, cuéntenme un género bacteriano que genere esporas. Clostridium. Ajá, ¿cuál otro? Bacillus. Anthrax. Bacillus, muy bien. Ujú. Entonces, vean, en general, el hábitat de ambos géneros, pues no va a ser ambiental, ¿verdad? No va a ser el hábitat ideal. Puede ser que se pueda encontrar en cierto equipo, en cierto ambiente, porque forman biofilms, pero no es el hábitat ideal. El césped, la grama, el heno, no va a ser una bacteria que se pueda transmitir de forma digestiva, sino más bien el hábitat propiamente van a ser mucosas y tracto respiratorio, ¿verdad? Tampoco va a ser una bacteria que se puede transmitir a través de los sistemas de ventilación o del agua. ¿Puede estar presente? Sí, pero no es la forma o el hábitat ideal, ¿verdad? El Streptococcus va a ser comensal de la mucosa del tracto respiratorio superior, también puede estar presente en el tracto urogenital bajo, pueden ser susceptibles a la desecación y sobreviven fuera del huésped durante cortos periodos de tiempo. Por eso es importante que recalquemos esos estreptococos ambientales, ¿verdad? Porque pueden estar afectando, pueden estar presentes en el ambiente, pero no es el hábitat ideal. El hábitat ideal en donde el estreptococcus va a encontrar todos los nutrientes específicos, pues son estos, ¿verdad? En la mucosa, principalmente en la mucosa, tanto de animales domésticos como de las personas. En el estafilococcus, pues también, ¿verdad? Va a ser un comensal de piel de la mucosa del tracto respiratorio superior y tracto urogenital bajo. Hay
presente, ¿verdad? Hay personas que son portadoras de estafilococos en las fosas nasales y también en la zona axilar y perianal. Es por eso que vemos que Staphylococcus y específicamente la especie aureus es un patógeno alimentario, ¿verdad? Vamos a ver en microbiología 2, vamos a ver muchas formas de los géneros bacterianos, ¿verdad? Y una es que ahorita estamos hablando específicamente de Staphylococcus aureus como agente patógeno, tanto en personas como en animales, pero también puede ser un agente que se puede a través de los alimentos. Y por eso, ¿quiénes son los principales, la fuente principal de contaminación de Staphylococcus aureus en una cadena alimentaria? Pues las personas, ¿verdad? Los operarios, los que manipulan alimentos, y normalmente en una empresa de alimentos pues los vamos a ver con una mascarilla, ¿verdad? Generalmente van a estar tapada la nariz con mascarilla, ya que Staphylococcus aureus puede ser portador y habita en las fosas nasales, ¿verdad? Sin generar una enfermedad al portador, ¿verdad? Hablando específicamente de agentes o de patogenicidad en medicina veterinaria, pues puede ser causante de la mastitis bovina, como lo vimos, de la epidermitis exudativa en los cerdos y puede causar también pododermatitis en aves. Piodermas, ¿verdad? Diferentes presentaciones de piodermas, y esto, pues esta no es una clase de clínica, pero sí es importante. Si ustedes ya están yendo a clínicas veterinarias, a hacer prácticas, a ver casos, etcétera, se van a dar cuenta que la presentación de piodermas, la causa primaria puede ser diversa, ¿verdad? Puede ser porque el perro sea alérgico, puede ser porque presente una enfermedad por una inmunosupresión, una enfermedad autoinmune, y muchas de esas enfermedades repercuten en las células de la piel. Sin embargo, como Staphylococcus aureus es un habitante normal de la piel, al haber algún tipo de inmunosupresión, pues se va a dar una exacerbación de esos problemas dérmicos, ¿verdad? Entonces, muchas veces va a estar involucrado Staphylococcus aureus sin ser el patógeno primario de la afección, ¿verdad? Pueden haber otro tipo de afecciones, como ya les mencioné, causantes de esas piodermas. Causantes de otitis, también pueden causar otitis frecuentemente en diversos animales. En estreptococos, pues es importante en la papera equina, en mastitis y en abscesos, ¿verdad? Aquí también, estafilococos también, ¿verdad? En abscesos puede estar presente. Como ya lo mencionamos, ¿verdad? Los orígenes de la infección que causa estreptococos y estafilococos, pues puede ser endógeno, por traumatismos, inmunodepresión, inmunosupresión, infecciones fúngicas, parasitarias, procesos alérgicos y alteraciones endocrinas o metabólicas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se va a exacerbar este microorganismo que forma parte de la microbiota y se puede dar algún tipo de infección, ¿verdad? O factores exógenos en donde ya haya una infección propiamente del ambiente, como lo vimos en el caso de la mastitis. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico de laboratorio y hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a hablar de los factores de virulencia. Y para ambos géneros, tanto para estafilococos como para estreptococos, pues todo inicia con una marcha bacteriológica, ¿verdad? Una toma de muestra, dependiendo de la lesión o dependiendo de la condición de la infección, pues van a ser diversas tomas de muestra, ¿verdad? Como hisopados de oído, aspirados de abscesos, frotis de piel, muestras de leche, etcétera, ¿verdad? Esta toma de muestra, como ya dijimos, debe de llevarse al laboratorio lo antes posible en condiciones de refrigeración y en medios de cultivo de transporte, ¿verdad? Adecuados. Se dan las condiciones de cultivo adecuadas ya en el laboratorio, ¿verdad? En donde hay que sembrarlo en agar sangre. Su texto menciona también agar MacConkey para descartar que haya presencia de que no crezcan, ¿verdad? En agar MacConkey, porque en agar MacConkey solo crecen bacterias gram negativas.
se incuban en las condiciones específicas, ¿verdad? En aerobiosis para estafilococos, en microaerobiosis para streptococos. Vamos a ver crecimiento de colonias, ¿verdad? Aquí vamos a hacer un estudio macroscópico de las colonias, viendo la forma, el tamaño, la hemólisis, etcétera. La pigmentación, como lo mencionaba su compañera también, y en ambos géneros, ¿verdad? Entonces, estas ya lo mencionamos mucho en el laboratorio de microbiología 1, ¿verdad? Cuando hacemos un diagnóstico, una observación macroscópica de colonias, lo que vemos son características generales o características del género, ¿verdad? Aquí ya vamos diferenciando género. Luego hacemos aquí no lo tengo, pero luego hacemos una tinción de Gram, ¿verdad? Para ver esa agrupación que ya nos va diferenciando o nos va afirmando un poco más el género al que estamos viendo, ¿verdad? Ya ustedes lo mencionaron. Y pruebas bioquímicas, ¿verdad? Un perfil bioquímico para saber qué si hay producción de catalasa, coagulasa, alguna fermentación de distintos carbohidratos, ¿verdad? Pueden ser unas pruebas bioquímicas tradicionales, como las que hemos visto en microbiología 1, o pueden ser pruebas más específicas como API o la utilización de PCR, ¿verdad? Tanto en estafilococos como streptococos. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá por el tiempo y vamos a continuar mañana. Lean, por favor, los capítulos de los libros que les asigné para que se vaya haciendo un poco más fácil el estudio de los géneros. Entonces, si no hay dudas, voy a dejar de compartir. Y hasta aquí terminamos la clase. Gracias, doctora. Feliz día. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias. Feliz día, doctora. Igualmente. Feliz día. Gracias, doctora. Feliz día.